volver otra vez hoy para compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios. Al principio, cuando nuestro hermano Alfonso comenzaba, tanto las canciones como su reflexión, su meditación acerca de la persona del Señor, yo creo que más atinada no debía ser. Siempre, por más que nosotros veamos lo interesante de un tema, de una exposición, el tiempo de adoración al Señor es lo más importante en la vida de nosotros como creyentes. Darle la honra, reconocer su soberanía. En el caso del Señor Jesucristo, reconocer el señorío de Él sobre la vida de cada uno de nosotros. Evidentemente que si empezamos por ahí, las demás cosas van a salir bien. Así que yo creo que muy atinado el hecho de que no importa qué tan importante sea lo que nosotros vamos a hacer, el tiempo de alabar, de glorificar y de reconocer la grandeza del Señor es fundamental. Así que iniciemos entonces, hermanos, en esta noche con este tema que hemos iniciado. Es una pequeña, digamos, serie de estudios donde hemos titulado El llamado de Dios al crecimiento espiritual. Y la primera exposición que tuvimos estaba relacionada precisamente con el tema, en el sentido de que el Señor nos llama a un crecimiento espiritual. Recuerden que esa base bíblica fue tomada de 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 al verso 11, donde asentamos allí los elementos fundamentales del llamado al crecimiento espiritual. Hoy no vamos a tomar ese chancecito que tomamos el domingo pasado para hacer un repaso para los hermanos que no habían estado, porque ya estamos en el tercero, así que los hermanos, si han faltado 3 veces, ya tenemos que hablar con Antonio, porque ahí merece una reprensión ahí. De manera que este primer tema del llamado al crecimiento espiritual nos introdujo en el segundo tema, que fue el que predicamos no este domingo pasado, sino el anterior, en donde hablábamos acerca del discipulado como la dinámica bíblica para el crecimiento espiritual del creyente en su primera parte. Porque en una segunda parte abordamos el tema de la crisis del discipulado. De manera que esos 2 temas que abordamos ese domingo estaban centrados en que nosotros podamos ver el discipulado como el mecanismo bíblico usado por Dios para que nosotros podamos entrar en esa dinámica de crecimiento espiritual, de cómo nosotros vimos la práctica en la iglesia naciente, cómo vimos esa rueda, esa dinámica que se daba de cómo las personas iban creyendo, iban siendo introducidas en la iglesia, iban siendo instruidas, pasaban por el bautismo y ya estaban en condiciones de comenzar a predicar la palabra de Dios sin dejar el proceso de la madurez espiritual hasta lograr entonces llegar a formar discípulos, que es precisamente el propósito de la Gran Comisión, como lo vimos en Mateo capítulo 28, desde el 17 hasta el verso 20. Hoy es nuestro tercer encuentro y en la voluntad del Señor pretendemos tocar el tema del costo del discipulado. Antes de comenzar, permítame hacer una breve oración, porque de esta manera estamos buscando que el Señor nos dirija en todo cuanto hemos de hacer y de decir, de manera que el Espíritu Santo pueda encajar cada cosa que queremos, de manera que podamos ser edificados bajo el sonido de la palabra de Dios. Así que tengamos un momento de oración. Padre, gracias, Señor, te damos nueva vez al darnos este privilegio, Señor, de estar en nuestros hogares y aún así, Señor, estar reunidos como iglesia para honrarte como lo hemos hecho a través de la alabanza y de la adoración, de esta meditación, Señor, acerca de tu persona
y ahora queremos profundizar, Señor, en el conocimiento de tu palabra y adentrarnos en este tema tan interesante, Señor, que es parte de la Gran Comisión. Te pedimos, Señor, que nos bendiga, que nos dirija y que tu Santo Espíritu se pueda mover libremente en medio nuestro para abrir nuestras mentes, para traer al corazón de cada uno de nosotros la porción necesaria para iniciar, Señor, o continuar este proceso de crecimiento espiritual, de manera que podamos llegar a la estatura de la plenitud de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, Señor, a cada uno de los creyentes que han dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra. Multiplica con creces en bendiciones este tiempo que ellos dedican para conocer acerca de tu palabra. Y sobre todo permite, Señor, que en esta noche todos salgamos edificados al sentir, Señor, que tú has hablado a los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, yo le dejé el tema la última vez que hablamos y también le dejé la porción bíblica en donde vamos a versar en el día de hoy este tema acerca del costo del discipulado. Así que lo que tienen sus Biblias, vayamos a Lucas, al capítulo 14, verso 25 al verso 34. Ahí podemos dar inicio a este tema que nos compete al día de hoy. Lucas, capítulo 14, verso 25 al verso 34. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. El Señor se digna en bendecir esta porción de la palabra de Dios que es bastante clara, muy precisa, y que va a ser la base que vamos a utilizar en esta noche para poder hablar de este tema tan interesante acerca del costo del discipulado. Yo sé, mis hermanos, que en esta noche el tiempo no alcanzará para abordar todo lo que tiene que ver con el tema del costo del discipulado, porque ustedes han tenido la oportunidad de escuchar hablar acerca del costo del discipulado y se han dado cuenta de que hay mucho material, muchas enseñanzas en las porciones bíblicas que abordan el tema del costo del discipulado. Así que en esta noche no creemos que vayamos a abordar todo lo relativo a este tema, pero sí pudiéramos asentar los elementos fundamentales, que nosotros podamos conocer los elementos fundamentales
de este tema del costo del discipulado. Y de hecho, esta porción de la palabra de Dios, aunque toda la porción de la palabra de Dios es útil, este tema está muy centrado en el objetivo fundamental del costo o de la enseñanza del costo del discipulado. Así que yo quisiera dejarles dos tareas desde ya para que vayan estudiando. Como no vamos a poder alcanzar tocar todos los temas, sería interesante que ustedes en sus casas tengan la oportunidad de analizar algunas palabras que trae el texto que hemos leído y ustedes profundicen un poquito más en esas palabras, porque esas palabras traen algunas enseñanzas importantes que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, cuando se habla de grandes multitudes, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de grandes multitudes? Hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de multitudes y de hecho vamos a ver en Lucas varias referencias al hecho de que el Señor con frecuencia estaba conectado con las multitudes. Pero en sus casas sería bueno que ustedes investiguen a qué referencia, a qué se refiere, a qué cantidad estamos haciendo referencia cuando hablamos de grandes multitudes. Es importante entender un poco el concepto de aborrecer, porque en una de las expresiones que el Señor dice con relación al costo del discipulado, establece el hecho de que tenemos que aborrecer. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando habla acerca de este concepto de aborrecer? Calcular los gastos. Muchos de ustedes ya tienen experiencia en el manejo de eso, de calcular los gastos, porque tienen compromiso en sus hogares en la elaboración de presupuestos y también algunos pues han realizado proyectos donde tienen que elaborar presupuesto para los gastos y los ingresos y saber cómo manejarlo. Pero si no lo tiene, es importante que usted se dedique a buscar por qué el Señor utilizó esta referencia de calcular los gastos. El concepto de cimiento, ¿qué significa la palabra cimiento? Aunque muchos de nosotros lo conocen como base o como fundamento, es importante que también podamos profundizar. Cuando el Señor habla de los cimientos, ¿a qué se está refiriendo? Y por último, hay tres palabras que están ya en la parte final, que son la palabra embajada. ¿A qué se refirió el Señor cuando habla del término embajada? Y un elemento que muchas de las mujeres lo conocen porque es una parte de los ingredientes de la cocina en la sal, el calificativo de insípido o de insípida, refiriéndose a la sal. Y por último, la palabra mulabar, que hace una referencia acerca del hecho de qué va a pasar con esa sal si no cumple con esa función. Así que todas estas palabras me gustaría que ustedes las repasen junto con esta porción de Lucas capítulo 14 y pueden profundizar un poquito más. Y junto con esto, la segunda tarea que quiero es que tratemos de ver si buscamos otras versiones de la Biblia para entender mejor esta porción de la palabra de Dios y especialmente, si es posible, consideren la versión Dios habla hoy, que es una versión muy sencilla y que nos permite tener un contacto simple con la porción y con palabras que fácilmente la podamos entender. Así que esa es la tarea para que adicional a lo que yo pueda introducir en el día de hoy, ustedes puedan entonces tener la oportunidad de profundizar en sus hogares sobre estos conceptos que hemos enunciado. Al introducir este tema, del discipulado, yo quiero aclarar primero un elemento importante que tiene que ver con la relación entre la salvación y el discipulado. Porque si no, algunos de ustedes me van a decir que estoy hablando algo contradictorio y confuso, y quiero aclarar este concepto porque es importante que nosotros lo podamos entender. Nos va a ayudar a poder discernir una cosa de la otra y entender por qué una cosa es así, por qué otra no es así. Cuando hablamos del concepto de la salvación, estamos refiriéndonos
de manera específica al hecho de que la salvación es un don gratuito de Dios y que el hombre no hace absolutamente nada para poder alcanzar la salvación. Porque el elemento necesario para que nosotros podamos hacer nuestro el regalo de Dios, que es la salvación por medio de la obra de la persona de nuestro Señor Jesucristo, se consigue a través de la fe. Y la fe no es una obra. La fe es un instrumento dado por Dios para que nosotros podamos recibir el regalo de Dios. Si ustedes me dijeran, ¿cómo podemos explicar ese concepto? Bueno, si yo dijera que nosotros vamos a alimentarnos y que tenemos un plato de comida para poder alimentar nuestros cuerpos, la cuchara viene a ser el instrumento que nos va a ayudar a que ese alimento llegue a nuestra boca. Pero la cuchara no cumple una función de alimentación. Es decir, la cuchara no añade, no aporta ningún elemento nutritivo a la alimentación que nosotros vamos a disfrutar. Entonces es importante que nosotros entendamos que la salvación como tal es un regalo gratuito de Dios, como lo expresa Efesios en el capítulo 2. Aún la fe viene de Dios. De manera que nosotros en ese sentido no aportamos absolutamente nada. Todo tiene que ver con la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario, con la obra de Cristo realizada en esa cruz. Entonces, en ese sentido, aun cuando la salvación es totalmente gratuita, es ofrecida por Dios a través de la obra de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el discipulado tiene un alto costo. El discipulado tiene un alto costo. Y usted me dirá, bueno, explíqueme eso, ¿cómo es posible que yo pueda recibir una salvación gratuita otorgada por Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe y al mismo tiempo tener que pagar un costo tan alto por ser discípulo del Señor? ¿Cómo es eso? Bueno, así mismo es. La salvación fue pagada en su totalidad por la persona de nuestro Señor Jesucristo como un regalo de Dios. Y solo lo puedo recibir por medio de la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solo lo puedo recibir por medio de la fe en la cruz del Calvario. Pero para poder ser discípulo de Cristo, tengo que rendirme al señorío de Cristo en mi vida. Mi vida ahora le pertenece a aquel que compró mi salvación. En ese sentido, Él ha determinado en su palabra, en el manual de conducta y de acción del creyente, de guía, de dirección, Él ha determinado cómo yo debo vivir la vida cristiana. Nos ha dejado su palabra para que sea nuestro guía, nuestra instrucción, para nosotros saber cómo manejar esa relación del señorío de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y nos ha dejado el Espíritu Santo que, conforme a la palabra de Dios, en Juan capítulo 14, verso 26, nos guía, nos dirige a toda la verdad. Así que no tengo la libertad de vivir mi vida como se me antoje. En el momento en que yo hice la elección de aceptar a Cristo como mi Salvador, en ese momento decidí no vivir mi vida como se me antoje, sino conforme a lo que Dios
ha establecido en su palabra. Cristo nos ofrece la salvación como un regalo gratuito, pero el discipulado es costoso. Así que entendiendo esta aclaración acerca de la salvación y del costo del discipulado, pasemos entonces a esta porción de Lucas capítulo 14, desde el verso 25 al verso 35. Cuando nosotros analizamos esta porción, hay básicamente tres versos importantes que reflejan el centro de esta porción. Todo lo que esta porción está tratando está basado en ser discípulo del Señor. Así que acompáñenme a esos tres versículos. Verso 26, dice la palabra de Dios de esta porción: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo, hermano y hermana, y aún también su propia vida, dice al final, no puede ser mi discípulo. Eso mismo ocurre también en el verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y por último, en el verso 33, vuelve otra vez la misma expresión cuando dice el Señor lo siguiente: así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. De manera que no nos confundamos, ahí no hay vuelta floja. Todo lo que la porción está tratando está centralizado en el hecho del costo de lo que significa ser discípulo del Señor. El costo de lo que significa ser discípulo del Señor. Ya hemos visto en los estudios anteriores que ser discípulos es ser un seguidor, un aprendiz, un alumno del maestro. Eso es lo que el diccionario define como ser un discípulo. Así que si traemos eso a la vida cristiana, porque no somos discípulos de cualquier cosa, no somos aprendidos de cualquier cosa, no somos seguidores de cualquier persona. Nosotros estamos centrados en la vida cristiana, en la persona de Cristo, por lo que el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. De manera que en ese sentido, cuando nosotros hablamos de discípulo, estamos dirigiendo nuestras vistas hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es a quien nosotros seguimos, de quien nosotros aprendemos. Él es nuestro maestro y de quien nosotros somos sus alumnos. Esa es la idea del léxico, del diccionario, cuando nosotros hablamos del concepto de discípulo. Más adelante vamos a ver un elemento importante que yo quiero que lo tengamos en cuenta, porque tiene que ver con una definición más acabada de lo que significa ser discípulo del Señor. Porque muchas veces nosotros, cuando nos preguntan, ¿y qué es un discípulo? Siempre y llanamente decimos, bueno, un discípulo es un seguidor, un discípulo es un aprendiz, un discípulo es un alumno. Eso es cierto. Pero la Biblia aporta mucho más elementos para que nosotros podamos tener un bosquejo mucho mayor, más amplio de lo que significa ser un discípulo. Si yo me remonto a una definición corta, a una definición que no me abarca todo el concepto de discipulado, ese concepto de seguidor puede ser muy simple. El concepto de aprendiz puede ser muy simple. Pero sobre todo cuando usted va a los evangelios, a los 4 evangelios y a las demás porciones de la palabra de Dios, usted va extrayendo características de lo que significa ser un verdadero discípulo del Señor. Y entonces usted va juntando toda esa característica y el muñeco, el bosquejo que usted está armando, tiene un concepto mucho más claro para usted de lo que significa ser un discípulo.
Así que cuando hablemos de discipulado, no nos conformemos con esas definiciones cortas que no abundan sobre lo que significa el concepto de ser discípulo. Váyase a la Biblia, vaya a Mateo y busque en Mateo todos los contextos cuando habla acerca de lo que es un discípulo. Y ustedes se darán cuenta que hay muchas definiciones, muchas características que me ayudan a entender de una manera más clara lo que significa ser un discípulo del Señor. Ahora, hemos establecido que cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal y conforme a lo que establece la Escritura, esa persona ha nacido de nuevo, es un creyente genuino, es un creyente verdadero, y este creyente pasa a ser un discípulo del Señor. Esa categoría que nos es asignada de discípulo del Señor no es una categoría opcional, es una categoría obligatoria, hermano. Es una categoría obligatoria. No hay persona que haya conocido a Cristo como su Salvador que no sea un discípulo de Cristo. Así que olvídese de eso, de que yo me convertí al Señor y yo manejo mi vida como yo quiero. No, no es posible. Bíblicamente hablando, si usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted comienza o inicia el proceso de discipulado en su vida como creyente. Y usted tiene esa responsabilidad, así como hablamos de la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual, usted tiene la responsabilidad de conducir su vida como un discípulo del Señor. Pero no solamente usted, la iglesia también, los líderes de la iglesia están en el deber de ayudar a que usted sea un genuino, verdadero discípulo del Señor. Si nosotros como creyentes, como ancianos, como líderes, como encargados de ministerios, como ayudantes en una iglesia a través de un ministerio, no ayudamos a cumplir esta función del discipulado establecida en la Gran Comisión, la iglesia no está jugando su papel, porque esta es una función primordial en la iglesia cristiana. El discipulado es una función primordial. De hecho, si ustedes van a la palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta que el término cristiano aparece muy pocas veces en la Biblia. ¿Ustedes tienen una idea de cuántas veces aparece el término cristiano? 3 veces aparece el término cristiano. Una vez está relacionado con el calificativo que se le dio a los discípulos. Una vez, en el primer caso lo vemos en Hechos capítulo 11, verso 26. El segundo caso lo vemos en el mismo capítulo, en el capítulo 26, verso 28, cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y el último caso lo vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y verso 16, donde dice que lo que padecemos como cristianos, es decir, lo que padecemos con esa identificación con Cristo, de manera que solamente en 3 ocasiones aparece el término cristiano. Y ese es el término que con más frecuencia nosotros conocemos llamar a los creyentes. Pero ¿saben cuántas veces aparece el término discípulo del Señor? Aparece aproximadamente unas 229 veces el concepto de discípulo. De manera que en los tiempos antiguos el concepto de discípulo estaba muy ligado al ejercicio de la vida cristiana del creyente. Estaba muy enlazado
con la vida del creyente. 67 veces en Mateo, 43 veces en Marcos, 75 veces en Juan y 14 veces 36 veces en el Evangelio de Lucas. Así que es importante que nosotros entendamos que el uso de esta palabra era tan común, tan frecuente en el seno de la iglesia naciente, que con frecuencia se aludía al creyente como un discípulo del Señor. Y Lucas, que utiliza bastante veces este concepto, porque Lucas es un evangelio que fue dirigido de una manera muy específica a los gentiles. A diferencia de Mateo, que fue dirigido a los judíos, a diferencia de Marcos, que quería traer un mensaje a esa élite de la cultura griega, y de Juan, que fue dirigido más a los judíos, pero desde el punto de vista de una defensa acerca de los principios bíblicos de la palabra de Dios y de la persona del Señor Jesucristo. De manera que cuando nosotros vamos a Lucas, Lucas está centralizado en un elemento muy importante: que la gente conozca a Cristo y que se haga discípulo de Cristo. Así que yo le decía que hay muchas citas bíblicas que abundan con relación al hecho de que la gente seguía al Señor y había muchas multitudes siguiendo al Señor. Dice Lucas capítulo 5 y verso 3, Jesús enseña a la multitud desde la barca con Simón. Lucas 5:19 dice, Jesús estaba enseñando a los fariseos y a los doctores de la ley cuando bajaron el paralítico por el techo. ¿Y lo bajaron por qué? Por causa de la multitud. En el capítulo 6 y en el verso 17 encontramos también a una multitud que va delante de la persona del Señor para oírle y para ser sanado. En el capítulo 11, cuando él le va hacia la ciudad de Naín, también sigue una multitud detrás del Señor. En el capítulo 8, una multitud también estaba escuchando la parábola del Señor. Y así ustedes van a ver que Lucas va detallando cómo la cercanía del Señor con las multitudes era un elemento trascendental, porque eran grandes multitudes. Por eso yo les dije, hagan el ejercicio para que ustedes vean, cuando se habla de multitudes, de qué es lo que se está hablando allí. Se utiliza tanto la palabra multitud como grandes multitudes, refiriéndose a las personas que seguían al Señor. Bueno, así que nosotros encontramos entonces que en ese periodo había una gran cantidad de personas que estaba siguiendo, que estaba siguiendo al Señor. Y hoy también hay muchas personas que están siguiendo a Cristo. Hay muchas personas que están siguiendo a Cristo. Hoy hay personas en las iglesias con grupos pequeños, iglesia de 20, 30, 50 miembros, iglesia de 400 miembros, iglesia de 1000 miembros, iglesia de 10,000 miembros, iglesia de 25,000 miembros, siguiendo al Señor. Entonces, esta porción de la palabra de Dios le habló a ellos, a los que estaban en ese tiempo. El Señor le habló a ellos y nos habla a nosotros también en el día de hoy del costo de ser discípulo del Señor. Lo que el Señor le dijo a esa multitud es lo mismo que Él nos está diciendo a nosotros en el día de hoy. No ha variado nada. No ha cambiado absolutamente nada. Aunque ha habido muchos cambios en términos del discipulado, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y las exigencias del discipulado siguen siendo las mismas hoy que las que se ofrecieron cuando el Señor pronunció esas palabras. Lamentablemente, muchas iglesias
no han seguido el principio que el Señor estableció, no solamente en Lucas, sino que el Señor hizo uso de varias porciones de la palabra de Dios para hablar acerca del costo del discipulado. Esta de Lucas yo la he escogido porque me detalla de una manera muy clara el costo del seguir al Señor. Pero hay muchas otras porciones de la palabra de Dios que hablan acerca de lo que significa seguir al Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versos 23 y 24, si quieren podemos buscarlo. El Señor da unas ligeras pinceladas. Lucas capítulo 9. Y digo ligera pincelada porque ustedes se van a dar cuenta que es muy corto lo que el Señor habla allí acerca del costo del discipulado. Dice en los versículos 23 y 24 lo siguiente. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así que en esta porción de Lucas capítulo 9, el Señor da estas primeras ideas acerca del costo de seguir al Señor. Y en estas ideas el Señor dice, bueno, si tú quieres seguirme como discípulo, tú necesariamente tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme cada día. No vamos a abundar más aquí en esta porción porque la vamos a ver en la porción que estamos usando como base de Lucas capítulo 14. Pero sí es importante que nosotros entendamos que aquí hay un principio que establece un costo del discipulado. Primero, tiene que negarte a ti mismo, tiene que tomar tu cruz cada día y tiene que seguir. Esa palabra seguir ahí es un proceso, es una continuidad, no es un acto, un evento puntual, oportuno, por casualidad. No, es un acto consecutivo de mantenerse en perseverancia siguiendo la persona del Señor como discípulo. Pero el verso 24 es importante porque dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la hallará, la salvará. Aquí no se habla de la salvación. Recuerden que el concepto de salvación es muy amplio. Salvación tiene que ver con salvar a una persona del peligro, tiene que ver con sanar, tiene que ver con salvación propiamente dicho. Es una palabra muy amplia. Porque si no entraríamos aquí en una contradicción desde el punto de vista de que la salvación se pierde. Y ustedes saben que desde el punto de vista bíblico no hay posibilidad de que la salvación se pierda. Por lo tanto, lo que quiere decir aquí es que el que entrega su vida por causa de mí, esa vida ha sido invertida y va a tener mucho mejor resultado gastándola en el Señor que gastándola en cualquier otra cosa que no sea en el Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. El que pierde su vida por causa de mí, el que como discípulo entrega su vida para gastarla en el Señor, entonces la gana. Recuerden lo que Jean Elliott en una ocasión dijo, que ustedes muchos lo recuerdan, ¿verdad? No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Estamos hablando de ese concepto, esa entrega para recibir ese resultado. Igualmente que esta porción de de Lucas capítulo 9, versos 23 y 24, tenemos también Lucas capítulo 9, versos 57 al verso 62, donde también él vuelve a dar otras pinceladas con relación al costo de seguir al Señor. Y esta porción es una porción que es paralela, está relacionada a Mateo capítulo 8, verso 18 al verso 22. Dice esta porción, yendo ellos, uno dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas
y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y luego dice, y a otro le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Ok, y luego yo te voy a seguir. Dice Jesús, deja que los muertos encierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y anuncia el reino de Dios. Y el verso 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame despedirme de lo de mi casa. Y Jesús le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí hay dos puntos importantes que yo quiero resaltar. Anteriormente, en ese tiempo, el discipulado se daba de una manera muy particular. Había maestros y los padres de familia elegían a qué maestro iban a seguir sus hijos. Y entonces, si yo tenía la facultad, los recursos, yo iba donde un maestro y le decía, mira, yo quiero que mi hijo sea un discípulo tuyo, porque eso le va a granjear fama. Él estudió con fulano, con Perencejo, él es un discípulo de fulanito de tal, un gran maestro. En esta ocasión, fíjense dos cosas importantes. Hubo personas que escogieron de manera directa al Señor, pero hubo otros que el Señor lo eligió. Hay uno que el Señor le dijo, y a otro le dijo, sígueme de manera particular. Lo eligió el Señor. Y ese concepto es importante porque nosotros somos elegidos por Dios. Y la elección no tiene que ver con la elección que está hablando allí el calvinismo. Está hablando de una elección en cuanto al conocimiento de Dios. Él sabe quiénes somos. Él sabe quiénes vamos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Nos ha predestinado también en ese sentido. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que a él nos corresponde, porque todos somos llamados, pero pocos los escogidos. Todos somos llamados. El evangelio es universal, es para todos. Siempre que hablamos ese concepto, vemos que es para todos. Pero el Señor eligió a sus discípulos para una tarea muy especial y también puede escoger a todos aquellos que a través de la fe en Cristo le aceptan y pasan a ser parte de la familia de Dios. Así que en este sentido, esta dinámica la vemos en los dos sentidos, tanto en los que escogían al maestro como en el Señor escogiendo a sus discípulos. Bueno, entramos entonces en esta porción y dice la palabra de Dios en este verso 25 del capítulo 14, que Jesús iba en el camino a Jerusalén y que grandes multitudes le estaban siguiendo. Y nos preguntamos, ¿pero por qué esta gente estaba siguiendo al Señor? ¿Cuál era la particularidad? ¿Por qué tenían que seguirle? Bueno, había muchas cosas por las cuales seguir al Señor. En primer lugar, por sus palabras. Su predicación era su predicación era una predicación que impactaba, que llegaba a la gente. La forma como él hablaba, hasta la misma persona decía, pero mire, usted habla como quien tiene autoridad. Es decir, la forma en que él conectaba con las personas llamaba la atención de la gente y hacía que la gente le siguiera. El Señor tenía un contacto con la gente porque tenía compasión de la gente y él se lo evidenciaba, se lo mostraba que él tenía compasión por la gente. Por la calidad de la enseñanza. No era cualquier cosa que el Señor estaba enseñando, cualquier tontería, como muchos maestros en iglesia están haciendo en el día de hoy. Evangelio de prosperidad, que la superfe, que esto, que aquello. No, él estaba enseñando cosas de mucha calidad, muy importante para las personas. Por la autoridad que tenía en esas expresiones
que no solamente estaban acompañadas con su forma verbal, sino también con los hechos que respaldaban lo que él decía. A diferencia de los escribas y de los fariseos, que en muchas ocasiones el Señor tuvo que decirle hipócritas por los milagros que realizaba. Pero a eso también se añade gente que curiosamente quería saber quién era Jesús y qué era lo que estaba haciendo y qué estaba enseñando. Como cuando se expresa en Juan en el capítulo 12, que el Señor va a Jerusalén y la gente escucha que el Señor anda en Jerusalén y comenzó la gente a bajar para ver a Jesús porque quería ver al Señor y quería ver las señales que él hacía. De manera que era una gran cantidad de personas la que le seguía al Señor. Pero no todos los que seguían al Señor le seguían porque querían ser sus discípulos. Habían personas que habían recibido las bondades del Señor. Él le dio pan cuando tenían hambre, hizo milagros, tuvo compasión de la gente, muchas cosas el Señor hizo que de alguna manera granjeaba la empatía de esa gente con el Señor y le seguían al Señor. Pero estaban desenfocados con el objetivo para el cual el Señor les enseñaba o por el objetivo por el cual el Señor quería que ellos le siguieran. Estaban desenfocados. Y mucha gente aún se escondía detrás de la multitud, porque una multitud es importante para nosotros taparnos. Cuando hay mucha gente, nosotros nos metemos ahí, nadie sabe quiénes somos nosotros. Lo que pasa en la iglesia, yo estoy en la iglesia y yo voy todos los domingos y la gente sabe que yo voy y la gente piensa que como yo voy a la iglesia, yo soy un discípulo del Señor. Y yo me escondo en ese espacio, que es un espacio expresamente diseñado, creado por el Señor, para que nosotros nos desarrollemos como discípulos de Él. Y por eso nosotros vemos tantos casos, espectáculos que nosotros estamos viendo hoy, que salen del seno de las iglesias, porque si tú estás ahí, todo el mundo piensa que tú eres un discípulo del Señor. Como todo el mundo piensa que tú eres un discípulo del Señor, entonces yo aprovecho eso y me escondo ahí. Y nosotros vemos entonces que el Señor, en medio de esas circunstancias, el Señor se decide mirar hacia atrás. Dice el texto, volviéndose él hacia atrás. Verso 25. Dice la palabra de Dios. En este capítulo 14, perdón, que todavía lo tenía en el 11, dice ese verso lo siguiente: grandes multitudes iban con él y volviéndose él. Es decir, es como si yo voy caminando y de repente yo doy la vuelta, porque ya el Señor conocía sus pensamientos y la Biblia lo dice claro, que el Señor conoce el pensamiento de la gente. Y en una ocasión le dijo, ¿por qué ustedes cavilan en vuestros pensamientos? ¿Qué es más fácil? Decirle a esta mujer, tus pecados te son perdonados, que decirle, toma tu lecho, levántate y anda. Porque él conocía el pensamiento que ellos tenían. Y cuando el Señor estaba caminando, esa gran multitud que venía detrás de él, el Señor estaba pensando y decía, no todo el que me está siguiendo es mi discípulo. Déjame confrontarlo. Déjame confrontarlo para que ellos se den cuenta si son o no son discípulos, si quieren ser o no quieren ser mis discípulos. Porque en muchas ocasiones el Señor confrontó y cuando Él confrontó, una parte se fue y otra parte se quedó. Pero muchas veces nosotros, lamentablemente los pastores, no confrontamos. No con nuestras palabras, porque no tienen que ser nuestras palabras, es con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene la eficacia de transformar, de cambiar el corazón del hombre. Por eso debemos confrontar con la palabra a nuestros hermanos
cuando no andan transmitiendo, evidenciando que son discípulos del Señor. Y entonces el Señor se voltea, le pregunta, lo confronta. Y es importante porque el Señor lo hace de manera directa. Yo soy diplomático, yo hubiese buscado toda la vuelta a vidas y por haber para tratar de no ofender, para tratar de no confrontarlo, para tratar de que ellos entiendan, pero sin necesidad de que ellos se vean en el espejo como el Señor se lo mostró. Así que el Señor fue sin titubeo, sin truco, sin mentira, sin hipocresía, sin palabras lisonjeras, sin intereses ocultos. Se volteó y le habló a la multitud. Yo creo que necesitamos mucho eso hoy, hermanos. Necesitamos ser confrontados sin titubeo, sin truco, sin mentira, sin hipocresía, sin lisonja, sin intereses ocultos, si somos o no somos discípulos del Señor. Y esa pregunta no la vamos a hacer una sola vez, no la vamos a hacer toda la vida, porque el discipulado es un proceso de toda la vida. Así que todo el tiempo tenemos que estarnos preguntando si somos o no somos discípulos del Señor. Y tenemos que recurrir a esta porción de la palabra para ver si estamos evidenciando que somos discípulos o no estamos evidenciando que somos discípulos del Señor. Así que el Señor se voltea, le pregunta lo siguiente. Le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, hermano, y madre, mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí hay elementos que están relacionados con la relación entre la familia mía, entre los miembros de mi familia, mi relación conmigo mismo, mi relación con lo que yo tengo, según el versículo 33. Él nos confronta en esas tres áreas de la vida. Conmigo mismo, con las personas cercanas y también con lo que yo tengo. Una confrontación importante. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el señorío de Cristo en tu vida? ¿Tiene más importancia tu relación familiar? Bueno, nos vamos al capítulo 9. Deja que vaya y me despida de los míos. No, espérate. El que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. No puede ocupar un lugar superior tu relación con tu familia que el señorío de Cristo en tu vida. No puede ocupar un lugar superior. No, pero es que deja que yo tengo que hacer una cosa porque yo tengo que cumplir mi deseo, yo tengo que hacer ciertas cosas. No. Tienes que renunciar a ti mismo. Porque cuando tú te entregaste a Cristo como tu Salvador, Él pasó a ser el Señor de tu vida. Y tú no puedes decirle a un Señor, siendo tú un esclavo de Él, qué es lo que Él debe de hacer o qué tú debes de hacer por encima de las órdenes de tu Señor. No hay forma de entenderlo. Entonces, el Señor lo confronta con cada uno de estos elementos que nosotros hemos mencionado. Lamentablemente el tiempo ya nos ha llegado. Creo que andamos cerca de 35 minutos, ¿verdad? No sé si podemos tener unos 10 minutos más para poder concluir esta parte acerca del costo del discipulado. Antonio. Sí, Amaury, puede tomarlo. Ok, perfecto. El Señor es bueno, por eso no nos permitió el domingo, porque yo sé que el domingo ustedes tienen más presión
y por eso nos lo permitió hoy para que podamos extendernos un poquito más. No te sientas muy presionado. Si necesita 15 para que termine al tranquilo, lo puede hacer. Perfecto, pues gracias. Entonces, dice la palabra de Dios que el Señor entonces confronta a la multitud y ya vimos cómo lo confrontó. Se dirige a ellos para revelarle lo que cuesta ser un seguidor, un discípulo del Señor. Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros somos discípulos del Señor, nosotros tenemos que asumir todas las exigencias que implica el discipulado. Todas las exigencias que implica el discipulado. En la próxima ocasión nosotros vamos a hablar, hay dos temas importantes. Uno es el proceso del discipulado y otro es la importancia de las escrituras en la madurez espiritual. La importancia de las escrituras en la madurez espiritual y el proceso. Nosotros vamos a detallar un poquito más en la próxima ocasión esos elementos a los cuales vamos a hacer referencia. Pero es importante que nosotros entendamos que en ese concepto nosotros tenemos necesariamente que ir a las escrituras y ver qué implica el costo del discipulado. Así que el Señor dice en esta ocasión lo siguiente: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, verso 27, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En otras palabras, si tú decidiste aceptar a Cristo, fue porque calculaste lo que significaba ser un seguidor de Cristo. Lo que significa ser un creyente, lo que significa ser un discípulo. En estos días una hermana me dice, mire, yo quiero bautizarme, pero yo no estoy preparada para bautizarme. Porque hay muchas cosas que todavía yo tengo que arreglar. Y entonces yo le decía, bueno, ok, es interesante y me gusta la preocupación que tú tienes. Pero yo te voy a hacer una simple pregunta. ¿Qué es más demandante? ¿Aceptar a Cristo como tu Salvador o ser bautizado? ¿Qué demanda más? ¿Aceptar a Cristo o ser bautizado? Y ella me dice, aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, el bautismo está implícito en haber aceptado a Cristo como tu Salvador personal, ¿o no? Si yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, el próximo paso que yo debo dar como creyente es bautizarme. Entonces la gente piensa que cuando yo voy a bautizarme, me va a venir una serie de demandas sobre mí mayores que la demanda de haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Y eso es totalmente, no es correcto. No es correcto. La mayor demanda que usted tiene es en el momento en el que usted acepta a Cristo como su Salvador personal. Porque si lo aceptó, acepta todo lo que la palabra de Dios demanda de usted como un creyente. Entonces, si usted decidió aceptar a Cristo, el discipulado está implícito con el costo que ello representa. Y dice el Señor, tú debiste haber calculado. Si tú vas a edificar una torre, tú la calculas. No hay nadie que se ponga a hacer una construcción que no calcula primero si tiene con qué acabar la construcción que va a hacer. Si tú decidiste aceptar a Cristo, tiene que haber calculado el costo de seguir al Señor. Y dice el versículo, porque verso 28, verso 29, no sea que después
que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué fue lo que pasó o lo que pasa con muchos creyentes en el día de hoy? Por eso yo decía que hay muchas multitudes que siguen al Señor, pero que no le siguen en base a lo que significa ser discípulo del Señor, sino que le siguen porque están escondiéndose tras la fachada de la vida cristiana. Y ahí tenemos artistas, tenemos gente de diferentes fases que se esconde sobre ellos, y en un momento no puede haber toda la vida una contradicción. Decide, no, yo voy a dejar esto porque realmente yo no soy discípulo del Señor. Y entonces viene la burla, como nosotros la vemos en el día de hoy, de muchas personas que dijeron que seguían al Señor y abandonaron al Señor, y entonces viene la burla. Y viene la falta de confianza en la persona que creen en el Señor, porque creen que va a pasar lo mismo con las personas que han ido al Señor por otros intereses y que luego salen hacia atrás. De manera que el costo del discipulado es necesario. Y el Señor sigue insistiendo en ese sentido. Si alguno viene a mí, fíjense que el Señor siempre hizo este tipo de invitación. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Venid a mí, el que viene a mí yo no le echo fuera. Venid, estemos a cuenta. Venid, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tiene hambre. Venid a mí los sedientos, los que tienen sed, los que necesitan agua. Y todo aquel que viene a mí es semejante, dice Lucas también. De manera que el Señor siempre estaba haciendo la invitación. Pero en esta ocasión le tocó aclarar el costo del discipulado. Mis hermanos, si nosotros no asumimos este costo, lamentablemente no vamos a poder alcanzar la madurez espiritual que nosotros vimos a la luz de Efesios capítulo 4 y que también vimos a la luz de Colosenses. Nosotros necesitamos desarrollar el proceso de discipulado tal y como la Biblia nos lo enseña, tal y como la Biblia nos enseña, hasta que nosotros podamos alcanzar la madurez necesaria. Y para eso tenemos que pagar el costo. ¿Qué costo dice el Señor? Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguir cada día esa cruz, tomar esa cruz y seguir. Por eso dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí quiero concluir, hermano. Si usted nunca ha experimentado contradicciones, si usted nunca ha experimentado rechazo, si usted en la vida cristiana nunca ha experimentado tristeza, si usted nunca en su casa ha experimentado, en su caso ha experimentado dolor como consecuencia de seguir al Señor, si usted en la vida cristiana nunca ha experimentado sufrimiento, es tiempo de que nos revisemos. Es tiempo de que nos revisemos. Porque el ser discípulo del Señor implica todos esos elementos que nosotros hemos mencionado. En el Sermón del Monte el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si yo estoy viviendo un evangelio que no causa rechazo en las personas, tenemos que revisarnos porque estamos coincidiendo con el enemigo. Si no hemos experimentado dolor y sufrimiento por no hacer lo que otros hacen, tenemos que revisarnos porque nuestra conducta no está siendo una conducta apropiada. Y yo creo que muchas veces nosotros nos estamos acomodando en las iglesias creyendo que somos discípulos del Señor, creyendo que vamos en el camino correcto porque las cosas nos están saliendo bien.
cuando realmente no estamos pagando el costo del discipulado. Recuerden lo que le dije acerca de las estadísticas del domingo antepasado. Solamente un 20% de los creyentes dedican más de 8 horas para tener un discipulado progresivo. Solamente el 20%, cerca del 20% de la iglesia está enfrascado en asumir de manera seria el discipulado en la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a que nosotros, a partir de estas enseñanzas, removamos nuestro acomodar en la iglesia. Removamos nuestro acomodar en nuestras vidas. No somos cristianos y discípulos de Cristo por lo que hacemos. Somos discípulos por lo que somos. Es decir, lo interno es lo que trae como consecuencia lo externo. Y si internamente no somos discípulos del Señor a la manera que el Señor quiere que nosotros seamos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el proceso de crecimiento espiritual va a ser retrasado en nuestras vidas. Pero hermanos, gracias le damos al Señor que en su palabra tenemos todas las herramientas necesarias para que podamos alcanzar la madurez espiritual a través del discipulado en la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. De verdad que el Señor nos ha traído un tema interesantísimo. Crecimiento espiritual definitivamente tiene muchos subtemas que nos llevan a, obviamente, valga la redundancia, a crecer cada día más, crecimiento continuo en nuestras vidas. Y este ha sido uno interesante como todo, pero que a mí me ha impresionado porque la mayoría de nosotros nos limitamos a entender que ser discípulo de Jesús es seguirlo. Oye, la mayoría de nosotros nos limitamos, pero en esta noche el Señor, a través de nuestro hermano Mauri, nos ha abierto la mente y nos ha hecho entender claramente que no solamente seguir a Cristo y ya, sino tenemos que hacer muchas cosas, las cuales nosotros las conocemos porque leemos la Biblia, constantemente el Señor, sabe, el Espíritu Santo nos enseña estas cosas, pero cuando nos las da de esa forma organizada y contundentemente, nos hace concluir que esto es indispensable, como nosotros tenemos que cargar nuestra cruz, nosotros tenemos que rendirnos ante Dios, nosotros tenemos que amar menos todo lo que sea en nuestra vida, todo lo que implica en nuestra vida, menos de Jesús, no importa, familia, hijo, padre, madre, tenemos que amar a Jesús, a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que renunciar a esas cosas materiales que muchas veces arrastran a uno y esas cosas que aparentemente te dan un bienestar pasajero. Hay que despojarse de todo eso y dejarle libre el paso a nuestro Señor Jesús para que Él sea el que maneje en lo absoluto nuestras vidas. Me pareció interesantísimo, definitivamente. Y esto es un tema para no solamente oírlo, como dice la palabra de Dios, no solamente que seamos oidores, sino que seamos hacedores. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada día ser mejores discípulos. Vamos a orar para despedir este culto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias de todo corazón porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos edifica. Gracias, Padre Santo, porque constantemente a través del Espíritu Santo, Padre Santo, tú pones
palabra en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a reflexionar sobre estas palabras que tú has puesto en la boca, Padre, de Amaury. Gracias porque tú lo has utilizado de una forma maravillosa en esta noche. Así que nos queda a nosotros, Padre de la Gloria, sentarnos y reflexionar profundamente sobre si soy un verdadero discípulo, si realmente estoy haciendo lo que el Señor me manda hacer que haga, si realmente estoy dejando, si realmente estoy cargando mi cruz, si realmente estoy amando menos, si realmente estoy haciendo las cosas en las cuales Jesús esté por encima de todo, que tu Dios esté por encima de todo. Así que gracias por estas bendiciones, gracias porque nosotros nos complace escuchar tu palabra. Bendice cada uno de nuestros hermanos, también bendice a Mauri y toda su familia. Sigue utilizándolo, Padre, así como lo has utilizado siempre con poder. Alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.